Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Te doy la bienvenida a un nuevo video de Matemáticas 2, donde en esta ocasión estaremos tocando el tema de gráficas de las funciones trigonométricas y círculo unitario. Antes de comenzar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, por favor comparte el canal, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Te recuerdo que seguimos en el bloque 5, que lleva por nombre funciones trigonométricas. Y bueno, vamos a empezar de una vez con el tema. ¿De qué va a tratar? Bueno, básicamente lo que vamos a hacer en este video es analizar el rango de valores que pueden tomar las diversas funciones trigonométricas y su representación en el plano cartesiano, ¿de acuerdo? Ya que desde que estemos hablando de una función matemática, sea trigonométrica, sea polinómica, sea cuadrática, sea del tipo de función que ustedes quieran, se puede graficar en el plano cartesiano, y esto es precisamente lo que vamos a ver. La primera función que vamos a tratar, como siempre, es la función seno. Para que esto sea más fácil, he traído una tabla con los ángulos más comunes de la función seno, como son 0 grados, 30 grados, 45, 60, 90, 120, etc. Tenemos todo esto hasta los 330, ya que una vez que sigamos hacia 360 estaríamos regresando a cero, es decir, habríamos completado un ciclo en el plano cartesiano, ¿de acuerdo? Ahora, también lo tengo expresado en radianes. Esto es porque si ustedes quieren comparar los resultados que yo voy a ir poniendo en estas tablas, lo pueden hacer. Simplemente que si van a trabajar con grados, recuerden que su calculadora tiene que tener la letra D en la parte superior, que significa grados. Pero si van a trabajar con radianes, tiene que tener la letra R, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar, pero para que podamos representar los valores que vayamos obteniendo en esta tabla, vamos a traer aquí a un pequeño plano cartesiano, pero este plano cartesiano es un poquito diferente. ¿A qué me refiero? Verán, normalmente en el eje vertical nosotros tenemos los valores de y en el eje horizontal tenemos los valores de X. Pero en esta ocasión vamos a hacerlo de la siguiente manera. En el eje horizontal vamos a tener los diversos valores en grados de nuestra función seno. Por ejemplo, aquí estaría 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados. Vean que estas líneas que están de otro color representan cada uno de los cuadrantes. Recuerden que de 0 a 90 grados es el primer cuadrante, de 90 a 180 el segundo cuadrante, de 180 a 270 el tercero y de 270 a 360 el cuarto cuadrante. Entonces estos son los valores de la abertura angular que va a tener nuestra función y estos serán los resultados que obtengamos en esta tabla, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar. Si yo en la calculadora hago seno de 0 grados, obtengo un resultado de 0. Por lo tanto, coloco un punto aquí, ya que cuando tengo 0 grados, obtengo un resultado de 0. Luego, si yo hago seno de 30 grados, es decir, aquí, si yo hago seno de 30 grados, ¿a qué altura debo poner mi punto? Lo debo poner a 0.5. Entonces me ubico en 0.5 y ahí coloco ese puntito. Luego, seno de 45 me da 0.71, que estaría como por aquí. Con 60 obtengo 0.87, es decir, seno de 60 me da 0.87, estaría tantito antes de llegar a 1. Seno de 90 me da exactamente 1, vean que ahí lo estoy colocando en 90 y a una altura de 1. Si yo continúo con 120, 135, 150, 180 y así con todos los valores y los voy ubicando, voy obteniendo esta serie de puntos, ¿de acuerdo? Que al unirla me dan esta figura de aquí. Esta figura, así con sus curvas que ven, se llama la gráfica de la función seno. Y fíjense de esto. La gráfica en el primer cuadrante hasta 90 crece hasta llegar a un máximo de 1. Pero en 180
vean que de 90 a 180 la gráfica cae hasta llegar a 0. De 180 a 270 grados, la gráfica sigue bajando hasta llegar a menos 1. Vean que en 270 obtengo un resultado de menos 1. Aquí está 270 grados y me da menos 1. Y luego vuelvo a subir hasta 360, donde me da un valor de 0. Recuerden que 360 representaría también el inicio de nuestro ciclo. Por lo tanto, se vuelve a colocar en 0. Y estas subidas, bajadas, subidas, las va a continuar haciendo nuestra función trigonométrica infinitamente. Por lo tanto, vamos a analizar un poquito este comportamiento. La gráfica tiene un dominio. ¿Pero qué es un dominio? Bueno, para que me entiendan y quede fácilmente explicado, el dominio es donde nuestra gráfica existe de izquierda a derecha. Entonces, si nuestra gráfica sube y baja a lo largo de todo el eje X, quiere decir que existe desde menos infinito, desde muy a la izquierda, hasta más infinito, hasta muy a la derecha. Porque va a seguir haciendo esto de subir, bajar, desde la izquierda hasta la derecha. Entonces, nuestra gráfica existe en todo el eje X. Ahora, si analizamos de abajo hacia arriba, porque ya analizamos de izquierda a derecha, pero si analizamos de abajo hacia arriba, la función seno no existe desde muy abajo hasta muy arriba. No. La gráfica existe en un intervalo bien definido. Fíjense, la gráfica solamente va a existir desde menos 1, que es su mínimo valor, hasta 1, que es su máximo valor. Dense cuenta, la gráfica sube a 1, baja a menos 1, sube y va a continuar subiendo, si continuáramos, hasta 1 y luego vuelve a bajar y así sucesivamente. Entonces, ya dijimos que el dominio es donde existe de izquierda a derecha. Pero ¿cómo se le llama al intervalo de la gráfica que existe de abajo hacia arriba? Bueno, a ese intervalo se le conoce como rango. Recuerden, dominio, donde existe de izquierda a derecha la gráfica. Rango, donde existe de abajo hacia arriba. Entonces el rango para la función seno nada más va a ser desde menos 1 hasta 1. Nada más ahí existe gráfica. ¿De acuerdo? Y esto es todo. Vean que realmente no es algo inventado. Si ustedes ponen seno de cualquiera de estos ángulos, van a obtener estas magnitudes. Y lo único que hicimos fue representarlas en este pequeño gráfico. ¿De acuerdo? Y cuando se unen los puntos, se obtiene esta gráfica. Ya hablamos de la función seno, vamos ahora a hablar de la función coseno. Si hacemos lo mismo, es decir, si hacemos coseno de 0 grados, ¿cuánto nos dará? Recuerden que la función seno de 0 grados me dio 0, pero la función de coseno, cuando yo le ponga un valor de 0 grados, ¿cuánto me dará? Pues me da una magnitud de 1. Quiere decir que no empieza aquí, sino empieza aquí arriba. Si yo hago coseno de 30 grados, me da un valor de 0.87, tantito abajo de 1. Coseno de 45 me da 0.71, tantito más abajo. Coseno de 60 me da exactamente 0.5. Coseno de 90 me da 0 exactamente. Quiere decir que en el primer cuadrante, que es hasta los 90 grados, empiezo en 1 y bajo o decrezco hasta 0. Vamos ahora a analizar en el segundo cuadrante. Si yo hago coseno de 120, me da menos 0.5, es decir, aún más abajo. Coseno de 135 me da menos 0.71, más abajo todavía. Coseno de 150, menos 0.87, todavía más abajo. Coseno de 180 me da menos 1. Quiere decir que en el segundo cuadrante continúo bajando o decreciendo desde 0 hasta menos 1. Vamos a analizar para el tercer cuadrante. Si yo hago coseno de 210, 225, 240 y 270, me voy a dar cuenta que ahora la gráfica crece desde menos 1 hasta 0. Y para el último cuadrante, coseno de 300, 315, 330 y 360, pues voy a subir desde 0 hasta 1. Si yo uno todos estos puntos, obtengo esta gráfica.
Fíjense que es muy parecida a la de la función seno. La diferencia es que la función seno empezaba aquí y empezaba a subir, luego a bajar, luego a subir, etc. Mientras que la coseno empieza en 1 y empieza a bajar, luego a subir, pero tienden a tener el mismo comportamiento. ¿De acuerdo? Entonces, la función coseno empieza en 1, baja a 0 en el primer cuadrante, continúa bajando hasta menos 1 en el segundo, sube a 0 en el tercero y continúa subiendo hasta 1 en el cuarto. Una vez que llega aquí, básicamente reinicia el ciclo y lo vuelve a hacer infinitamente. Si analizamos su comportamiento de izquierda a derecha, recuerden que se le llama dominio, quiere decir que mi gráfica de la función coseno existe desde menos infinito hasta más infinito. Pero, ¿y el rango? ¿Dónde existirá mi gráfica de abajo hacia arriba? Ah, pues simplemente, al igual que la función seno, existe solo desde menos 1 hasta 1. Y eso es a lo que llamamos el rango. ¿De acuerdo? Es donde existe de abajo hacia arriba. Esta es la función coseno. Ahora vamos a analizar a la función tangente. Si nosotros en la calculadora hacemos tangente de 0 grados, ¿cuánto nos dará? Pues nos da una cantidad de 0. Entonces ubicamos ese punto aquí, ya que en un ángulo de 0 grados obtenemos un valor de 0. Si hacemos tangente de 30 grados, ¿a qué altura lo colocaremos? Pues lo colocaremos a una altura de 0.58, tantito pasado de 0.5, como por aquí. Tangente de 45 me da una cantidad de 1, entonces lo colocamos en 1. Tangente de 60 me da una cantidad de 1.73 más hacia arriba. Y tangente de 90 me da una cantidad de infinito. De hecho, si ustedes en su calculadora hacen tangente de 90, probablemente les dé error matemático porque es una indeterminación. Es una cantidad que podríamos llamar indeterminada. ¿Por qué? Porque puede ser un valor muy grande o muy pequeño. Y ahorita van a ver por qué. Es decir, es un valor que no se sabe cuánto vale. Es indeterminado, es infinito, no se sabe cuánto vale. ¿Por qué? Porque ahorita van a ver el comportamiento que tiene esta función. Vean que en el primer cuadrante, antes de llegar a los 90 grados, en el primer cuadrante, la gráfica empieza en 0 y empieza a subir, a subir, a subir, a subir, hasta irse hasta más infinito. Pero vean qué pasa cuando yo empiezo después de 90 grados, por ejemplo en 120. Si yo hago tangente de 120, obtengo una cantidad de menos 1.73. Entonces lo que pasa es que el comportamiento de esta función es, empiezo a subir, a subir, a subir, pero luego adquiere un valor indeterminado que hace que la gráfica, en vez de seguir subiendo, aparezca abajo y de abajo ahora empiece a subir. Fíjense, si yo ahora hago tangente de 135, obtengo menos 1. Aquí, tangente de 150, obtengo menos 0.58. Aquí. Luego tangente de 180, obtengo 0. Vean que en el segundo cuadrante aparecía abajo y empecé a subir, a subir, a subir hasta llegar a 0. Así me comporto en el segundo cuadrante. Crezco desde menos infinito hasta 0. Ahora, para el tercer cuadrante de 210, 225, 240 y 270, continúo subiendo. Pero una vez que yo llego a 270, vuelvo a tener esta misma indeterminación, donde empiezo a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, hasta que llego a un valor muy, muy grande. O será muy, muy pequeño. Porque si yo hago después de 270, que es donde se presenta la indeterminación, mi valor con la tangente de 300 aparece otra vez abajo. ¿Ven? Entonces lo que hace la gráfica es eso, sube, 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 presenta una indeterminación que no se sabe cuánto vale y aparece abajo. Vuelve a subir, a subir, a subir, a subir y se presenta otra vez la indeterminación y vuelve a aparecer abajo. Porque con 315 sube, a 330 sube, ya a 360 pues vuelve a aparecer en 0, donde se repite nuestro ciclo. ¿Ya ven? Entonces este es el comportamiento de nuestra función tangente. Ahora, vamos a analizar su comportamiento de izquierda a derecha.
nos dice que el dominio de la función tangente presenta discontinuidades en el eje X. Y esto es lo que acabamos de analizar. Vean que nuestra función prácticamente se comporta muy bien, pero hay ciertos puntos donde se presentan esas indeterminaciones, esas discontinuidades, esos saltos de ir de arriba a aparecer abajo, ¿sí? Y estas discontinuidades se presentan en intervalos de cada 180 grados, empezando desde los 90 grados. Vean que aquí nuestra gráfica iba bien, pero una vez que llegó a 90, luego en un intervalo de 180 y de ahí en otro intervalo de 180 y así sucesivamente, se van a presentar estas indeterminaciones, ¿de acuerdo? Entonces, esto es con respecto al dominio. Ahora, con respecto al rango, que es donde existe de abajo hacia arriba, fíjense que nuestra función existe desde muy abajo, porque aparece después de la discontinuidad muy abajo, hasta un valor muy arriba. Entonces quiere decir que nuestra función con respecto a su rango existe desde menos infinito hasta más infinito. ¿De acuerdo? Vamos a recapitular la función tangente. La función tangente va a existir prácticamente en todo el eje X, pero con ciertas discontinuidades cada 180 grados, empezando desde los 90. Y con respecto al rango, va a existir desde muy abajo hasta muy arriba, porque ese es su comportamiento. Sube muy alto y aparece muy abajo. Sube, 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 sube otra vez muy alto y aparece otra vez abajo. Y así sucesivamente. Vamos ahora con la función cotangente. La función cotangente, ya tengo aquí todos los valores, ustedes los pueden comprobar con su calculadora. Ya les tengo explicado cómo sacar las funciones de cotangente, cosecante, secante, etc. Que por ejemplo la función cotangente es 1 entre tangente, así la podrían sacar. Es decir, si ustedes quieren sacar la función cotangente de 30 grados, lo que van a hacer es 1 entre tangente de 30 grados y a eso equivale la función cotangente, ¿de acuerdo? O por ejemplo, la cotangente, no sé, de 120. Ustedes van a hacer 1 entre tangente de 120 y van a obtener este resultado, ¿sí? Bueno, con eso aclarado, aquí tenemos todos los valores desde 0 hasta 330, ya que el de 360 pues es prácticamente el de 0. Si nosotros ubicamos estos puntos y luego unimos dichos puntos con una línea curva, obtenemos esta gráfica. Vamos a analizarla. Cuando nosotros hacemos cotangente de 0 grados, nos da un valor indeterminado, como en la función tangente. De hecho es así. Es un valor donde realmente no se sabe la magnitud. Es un valor muy grande o muy pequeño, no se sabe. Entonces, desde 0 grados tenemos una indeterminación, pero de ahí la gráfica va a empezar a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta que en el primer cuadrante se detiene a un valor de 0. Pero cuando nos dirigimos al segundo cuadrante, la gráfica sigue bajando, 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 hasta que llega a un valor muy, muy pequeño, tanto que no se sabe cuánto vale realmente. Pero en este punto se presenta la indeterminación en los 180 grados y la gráfica mágicamente aparece arriba. Y de ahí vuelve a repetirse, baja, 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 y vuelve a llegar a un valor muy pequeño y así se va a estar repitiendo este ciclo, digamos, ¿sí? Entonces, podemos decir que de 0 a 90 grados la gráfica baja o decrece hasta 0. Luego, de 90 a 180, la gráfica sigue decreciendo o bajando desde 0 hasta menos infinito. Luego, de 180 a 270, la gráfica sigue bajando, pero ahora desde infinito, un valor muy grande, hasta 0. Luego para el cuarto cuadrante, desde 0 hasta menos infinito. Y esto lo va a seguir haciendo, ¿sí? Ahora vamos a analizar su dominio y su rango, es decir, dónde existe de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Para el caso del dominio, me dice que la función cotangente es continua en todo el eje Y, pero presenta cortes en el eje X. Para que me entiendan, lo primero que me dice aquí es que su rango
que es del eje Y, de abajo hacia arriba, me dice que es continua. Quiere decir que va a existir desde muy arriba hasta muy abajo o viceversa, desde muy abajo hasta muy arriba, ¿sí? Va a existir en todo el eje Y, pero en el eje X también va a existir, pero con ciertas discontinuidades, ¿sí? Donde no se sabe cuánto vale y realmente no hay gráfica en ese punto, porque son valores o muy grandes o muy pequeños, ¿sí? Son indeterminaciones. Y esas indeterminaciones se van a presentar desde los 0 grados y se van a mantener con un intervalo de 180, es decir, de 0 a 180, de 180 a 360, de 360 a 540, etcétera. Y así se van a ir repitiendo, ¿de acuerdo? Bueno, esto es con respecto a la función cotangente. Aquí ya podemos ver que existe desde muy abajo hasta muy arriba, y aquí tenemos las indeterminaciones marcadas con círculos, que son cada 180 grados. Bueno, vamos ahora con la función secante. Aquí tenemos los valores. Recuerden que la función secante es la, digamos, la recíproca de la función coseno. Entonces, si ustedes quieren obtener a la función secante, por ejemplo, la secante de 60 grados, ustedes harían 1 entre el coseno de 60 para obtener a la función secante con esa magnitud, ¿de acuerdo? O por ejemplo, la secante de, no sé, 30 grados, ustedes harían 1 entre coseno de 30 grados, ¿sale? Ahora, si nosotros rellenamos esta tabla y ubicamos estos datos aquí en nuestra gráfica, obtendríamos algo como esto. Este es el comportamiento de la función secante. Vamos a analizarlo nuevamente. Recuerden que este sería el primer cuadrante. También les adelanto, hay indeterminaciones. Están marcadas con estas líneas punteadas. Fíjense, en el primer cuadrante, la función secante de 0 grados me da 1, es decir, empiezo aquí. Luego, con 30 grados, 1.15, con 45, 1.41, tantito antes de llegar a 1.5. Con 60 me da 2 y así voy a seguir subiendo hasta que cuando yo llegue a 90 tenga mi primera indeterminación, provocando que la gráfica adquiera un valor muy grande. Pero, tal como pasó con las otras gráficas, para el siguiente valor, en 120, va a aparecer abajo, en menos 2. Luego, con 135, en menos 1.41, luego menos 1.15, y cuando lleguemos al segundo cuadrante, es decir, a los 180 grados, donde habremos alcanzado una magnitud de menos 1. Entonces, en el segundo cuadrante veníamos desde menos infinito y veníamos subiendo hasta llegar a menos 1. De ahí en el tercer cuadrante empezamos en menos 1 y volvemos a bajar hasta llegar a un valor muy pequeño, ya que en 270 se presenta nuestra segunda indeterminación, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que llegamos a esta indeterminación, porque llegamos a un valor demasiado pequeño, nuestra gráfica nuevamente y de manera mágica aparece arriba con valores muy grandes, ya que a los 300 grados obtenemos un valor de 2, de 315, valor de 1.41 y así continuamos bajando hasta llegar a los 360, donde adquirimos un valor de 1 y luego el ciclo se repite desde aquí. Entonces, vamos a analizar el comportamiento de esta función. Me dice que la función secante es continua en el eje Y, pero solo en los intervalos que van desde menos infinito hasta menos 1, es decir, desde muy abajo hasta este menos 1, ya que aquí es donde existe primeramente nuestra gráfica, y desde 1 hasta más infinito, es decir, desde aquí hasta valores muy grandes, es decir, valores hacia arriba. Y que en el eje X presenta cortes cada 180 grados, empezando desde los 90. Entonces vean aquí, en los primeros 90 grados tengo mi primera indeterminación, y de ahí se van a ir repitiendo cada 180, cada 180, cada 180, etc. Entonces, decimos que nuestro rango de nuestra función
va desde menos infinito hasta menos 1, que es esta parte de la gráfica, y desde 1 hasta más infinito, que son estas partes de aquí. Y con respecto al eje X vamos a tener indeterminaciones cada 180 grados empezando desde los 90. Y bueno, esta es la función secante. Vamos con la última, que es la función cosecante. Nuevamente aquí tenemos todos los valores. Les recuerdo que la función cosecante es la recíproca de la función seno. Así que si ustedes quieren calcular la función cosecante de 30, tendrían que hacer 1 entre seno de 30. Si quieren la cosecante de 60, sería 1 entre seno de 60 y así sucesivamente. Claro, si quieren comprobar cada uno de estos valores. Si ubicamos estos puntos aquí en nuestro plano y luego unimos dichos puntos, obtendríamos algo como esto. Una gráfica muy similar a la función secante. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar, desde que estamos en 0 grados, tenemos una indeterminación, ya que la cosecante de 0 grados me da una indeterminación, es decir, un valor indeterminado, muy grande o muy pequeño. En este caso, si nosotros nos movemos de los 0 grados a los 30 grados, vamos a obtener una magnitud de 2. Luego, a los 45, una magnitud de 1.41, es decir, un valor todavía más bajo. A los 60, uno de 1.15 y a los 90, un valor de 1. Quiere decir que en el primer cuadrante venimos prácticamente desde más infinito, porque podríamos decir que venimos desde arriba con respecto al primer cuadrante, y venimos bajando, bajando hasta llegar a 1. Esto en el primer cuadrante. Para el segundo, que es hasta los 180 grados, comenzamos a subir, a subir, a subir hasta más infinito. Por lo tanto, para el segundo cuadrante decimos que nuestra función crece desde 1 hasta más infinito, ya que aquí se presenta nuestra segunda indeterminación, ya que de ahí, de ir de muy arriba, la gráfica aparece abajo, ¿sí? Entonces, en el tercer cuadrante, nuestra gráfica, pueden ir viendo que sube, sube, hasta llegar a menos 1. Pero una vez que nos movemos hacia el cuarto cuadrante, es decir, hacia los 360, vemos que la gráfica empieza a bajar, a bajar, a bajar, hasta llegar a la indeterminación. Por lo tanto, en el cuarto cuadrante decimos que nuestra gráfica decrece desde menos 1 hasta menos infinito, ya que una vez que llega a los 360 hay una indeterminación y el ciclo vuelve a iniciar. Entonces, analizando el comportamiento, podemos decir que la función cosecante es continua en el eje Y, pero en los intervalos solamente desde menos infinito hasta menos 1, es decir, desde muy abajo hasta aquí, que es donde nuestra gráfica existe, y desde 1, desde aquí hasta más infinito. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos decir que esto es solamente donde existe nuestra gráfica, desde menos infinito hasta menos 1 y desde 1 hasta más infinito, ya que aquí entre medio no hay gráfica. Y en el eje X presenta cortes cada 180 grados, empezando desde los 0 grados. Entonces aquí tenemos nuestra primera indeterminación, luego a los 180 la segunda, a los 360 la tercera y así sucesivamente. Bueno, esto es todo realmente lo que les quería explicar, no es algo muy difícil, es más que nada teórico este video, donde me interesa que ustedes comprendan el comportamiento de las distintas funciones trigonométricas, ya que sus gráficas y sus comportamientos nos van a ayudar a entender el siguiente tema, que lleva por nombre círculo unitario, y que realmente está ligado a esto que acabamos de ver. Por el momento, esto ha sido todo. Estudien bien este video, analicen las gráficas y traten de recordarlas, porque las van a necesitar para el próximo tema. Entonces, por el momento me despido. Espero que este video les haya sido de utilidad. Nos vemos la próxima en un nuevo video. Recuerden que si el video les ha gustado, por favor denle pulgar arriba, que me ayudan mucho. Y si tienen alguna duda respecto a lo que acabamos de ver, déjenme ahí su preguntita en la caja de comentarios. Nos vemos la próxima en un nuevo video.